Buenas, de nuevo, crack bursátil. Escucha atentamente algunas de las mayores crisis e hiperinflaciones de la historia para averiguar qué tienen en común con la situación actual. Alemania de posguerra, 1922. Bajo el gobierno de la República de Weimar, este país se encontró bajo una presión significativa, luchando por reconstruir una nación que exigía enormes reparaciones en este periodo. Para poder hacer frente a este gasto público, el gobierno cometió un gran error tras adquirir una elevada deuda durante la guerra. Alemania comenzó a emitir papel moneda sin respaldo en oro, un movimiento que sirvió en un principio para pagar las reparaciones a las potencias vencedoras de la guerra con dinero devaluado. Pero cuando el mercado financiero internacional se percató de la acelerada devaluación del marco alemán a inicios de 1922, franceses, belgas y británicos exigieron el pago de esa deuda a través de recursos naturales como madera, carbón o trigo, imponiendo una presión más severa sobre la economía alemana. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos eran los mayores acreedores de Alemania en virtud de las deudas de la guerra, y Alemania fue incapaz de pagar todas estas deudas, por lo que la inflación alemana se disparó, convirtiéndose en hiperinflación, y el coste de vida pasó de 41 marcos a 82 millones, es decir, se multiplicó por 2 millones. Como resultado, los precios de artículos de consumo aumentaban aceleradamente en pocos días, tornando inservible el dinero emitido por las autoridades gubernamentales de Berlín. La población que dependía de un salario para vivir se vio en serias dificultades, pues los precios de los alimentos y servicios básicos aumentaban de precio en cuestión de semanas, haciendo imposible el ahorro. Asimismo, la urgencia de pagar reparaciones había causado que casi todas las divisas compradas con bonos del Estado contribuyesen a la inflación debido a que las mismas quedaban en poder del Estado. Por ello, resultó imposible para el alemán medio adquirir moneda extranjera para protegerse de esta gran inflación. Y llegó un momento en que los billetes tenían tan poco valor que llegaron a usarse como combustible para chimeneas. Hungría, 1945. Una nación devastada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Más de la mitad de las fábricas y negocios habían sido destruidos, reduciendo masivamente su potencial para proporcionar un nivel de vida estable a sus habitantes. El gobierno no tuvo más remedio que dirigir cada vez más dinero a través de bancos privados para emitir préstamos a empresas y así reconstruir desde cero literalmente esta imprudente creación de dinero que se produjo a raíz del exceso de deuda que el país había adquirido durante la guerra con la Unión Soviética y que además era casi imposible de pagar debido a la reducción de la producción de un país en ruinas durante aquellos años. Y en este caso se produjo la mayor devaluación de la historia de una moneda, donde el pengo llegó a perder su valor sobre 42 trillones de veces. En ese momento, los precios de los productos básicos se multiplicaban por 2 cada 13 horas y creó una situación de pobreza extrema en los habitantes del país. Yugoslavia, 1992. El colapso de la Unión Soviética en un conflicto en curso con Croacia y Bosnia, sumado a una gran reducción de la capacidad industrial y un embargo comercial impuesto al país por las Naciones Unidas, crearon una situación insostenible en este país. Para solucionar esta situación, el gobierno encendió las impresoras de dinero y tomó prestado grandes cantidades de capital, lo que produjo una de las hiperinflaciones más grandes de la historia, haciendo devaluar su moneda, el dinar, hasta 6 trillones de veces. Ya puedes imaginar las consecuencias sobre la población, ¿no? Zimbabue, 2007. Tras aplicar a finales de los 90 una polémica reforma agraria que incluía la expropiación de tierras que pertenecían a terratenientes blancos, Zimbabue sufrió un agudo declive agrícola. La situación empeoró debido a una costosa intervención en la Guerra del Congo en 1998 y a los efectos de las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron en 2002. En los años siguientes, tras una fuerte impresión de dinero y aumento de la deuda, los precios empezaron a subir.
subir. En noviembre de 2008 la inflación había alcanzado una tasa mensual de unos 79.000 millones %. Las tiendas incrementaban los precios varias veces al día. Esta caída económica se tradujo para la población en frecuentes recortes de agua y energía, colas en los bancos y gasolineras y una grave escasez de comida en los supermercados y recursos básicos. Corea del Norte, 2009. La producción agrícola y el comercio exterior se vieron afectados por grandes sanciones que Seúl impuso a este país debido a las malas políticas y se negó a cualquier tipo de comercio con Corea del Norte. Esto, sumado a un intento fallido de reforma monetaria en un país con una alta tasa de pobreza, hicieron que el won coreano cayese más de un 50% en unos meses respecto al yuan chino, que era la moneda que todos querían en Corea del Norte para protegerse de esta gran inflación. Venezuela, 2016. Los principales detonantes de la hiperinflación en Venezuela tienen que ver con la intervención por parte del gobierno de Venezuela en la política monetaria del Banco Central de Venezuela, principalmente a través de la inyección de dinero inorgánico en la economía y en los cambios de la ley de endeudamiento iniciados en 2009. Adicionalmente, el déficit fiscal de la República es financiado por el Banco Central de Venezuela, lo cual genera un proceso conocido como la monetización del déficit. Si a esto sumamos el exagerado crecimiento de la deuda que el país ha acumulado en los últimos años y la acumulación de juicios a causa de las expropiaciones durante varios años, tenemos los principales motivos de la depreciación del bolívar. Por otro lado, tras la crisis económica que azotó al país desde 2013, produjo que el gobierno redujese drásticamente la entrega de dólares preferenciales para las importaciones de materia prima para la industria, y por el contrario aumentó la importación de productos de alimentos como leche, granos, pasta, carne, pollo y de otros alimentos envasados realizados por programas auspiciados por el gobierno, lo cual generó una reducción de la oferta de bienes producidos en este país. Por ello, esta moneda ha descendido su valor en 5.500.000 veces respecto al euro. Todos estos son ejemplos de países cuya economía quebró por completo a lo largo de los últimos 100 años, por lo que cabe preguntarnos, ¿puede suceder esto en mi país? Piensa que la población de muchos de estos países llevaba décadas con un estilo de vida estable independientemente de la riqueza de cada país, pero llegó un momento donde a raíz de diversos acontecimientos la economía de estos países cayó en picado, afectando muy gravemente a sus ciudadanos, que fueron los mayores perjudicados de este tipo de tragedias. Y si te has fijado atentamente a todo lo que hemos comentado sobre la quiebra de estos países, podemos ver que todos ellos tienen en común tres patrones muy diferenciados que en la actualidad se están dando en la mayoría de países del mundo. El primer patrón que se repite y es uno de los causantes de estas devastadoras crisis suele ser algún tipo de evento desestabilizador, ya sea una guerra, un desastre natural o un fuerte cambio en las medidas políticas que conduce a una fuerte caída en la capacidad productiva de un país. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, todos los países se estaban recomponiendo de alguna guerra, una gran tragedia o una mala gestión política que produjo que la mayoría de sus ciudadanos perdieran sus empleos y quedasen desamparados ante estos grandes eventos que escapaban a su control. Y evidentemente las personas con menos recursos y menos estatus social llegaban a situaciones de pobreza mucho más rápido que el resto de habitantes, incluso con grandes dificultades para conseguir alimentos y agua, que son bienes de primera necesidad, hasta el punto de que muchos hogares vivían una situación de pobreza extrema. Y este patrón de un gran evento devastador se está dando en nuestros días, habiendo llegado a paralizar la producción mundial durante varios meses en la mayoría de países del mundo, y dejando sin trabajo a millones de habitantes durante muchos meses que han tenido que subsistir a través de préstamos, cheques de ayuda del gobierno, ayudas a través de familiares e incluso dejando de pagar alquileres e hipotecas en algunos casos para poder destinar sus ahorros a bienes de primera necesidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos desastrosos eventos para un país? Pues lo cierto es que la mayoría de países que se encuentran en una situación difícil por un acontecimiento inesperado intenten reaccionar lo más rápido posible para volver a estabilizar la situación económica, social y política de ese país. Pero cuidado.
Muchos gobiernos intentan recomponer el país a la mayor velocidad posible para que sus habitantes vuelvan a una situación de estabilidad en muy poco tiempo, y por este motivo se suelen tomar algunas medidas bastante imprudentes por no analizar bien la situación y buscar las mejores soluciones, y esto nos lleva al segundo patrón que se repite antes de un colapso económico. ¿Imaginas ya cuál puede ser este factor? La mayoría de los gobiernos actúan sin tomar las precauciones adecuadas y sin ver los posibles efectos que sus decisiones y medidas pueden tener en un largo plazo. Por ello, uno de los elementos que se repite en este tipo de colapsos económicos suelen ser fuertes estímulos económicos para ayudar al país a recuperar la situación de normalidad lo más rápido posible, y esta medida se respalda con una gran impresión de dinero. Y esta impresión de dinero no significa más riqueza para la población, todo lo contrario. Piensa que el Producto Interior Bruto del país, que es la producción en sí, tiende a descender en este tipo de periodos. Un aumento de la impresión de billetes lo único que hace es diluir el valor de la moneda. Es decir, la riqueza del país en realidad ha disminuido debido a un evento negativo, y estos billetes que representan esta misma riqueza son una cantidad cada vez mayor representando el mismo nivel de riqueza. Por ello vemos cómo los países que hemos comentado al principio del vídeo aumentaban desproporcionadamente los precios de sus productos y las monedas perdían valor a gran velocidad. Para que te hagas una idea, una barra de pan en Venezuela pudo costar unos 70.000 bolívares en 2018, pero tras la gran hiperinflación, en la actualidad el costo de la misma barra de pan es de alrededor de 1 millón de bolívares. Es decir, que el precio de la mayoría de productos básicos se ha multiplicado enormemente en apenas 3 años. Y este mismo hecho está comenzando a suceder en grandes naciones que, a raíz de promover grandes estímulos económicos para acelerar una situación de aparente normalidad, han impreso una enorme cantidad de billetes. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de billones de dólares en circulación ha aumentado más de un 35% en apenas un año, algo realmente preocupante que afectará directamente a la inflación y a los precios del país. Si vemos la impresión del euro del Banco Central Europeo, observamos que la emisión de esta moneda ha aumentado más de un 14% en menos de un año, y este mismo patrón se está produciendo en muchos países, y como consecuencia hay una alta probabilidad de que se acabe produciendo una gran inflación y un aumento de los precios. ¿Y cuál es el tercer patrón que se repite en este tipo de colapsos económicos? Pues lo cierto es que los gobiernos cometen otro tremendo error, y es que precisamente justo después de todos estos eventos, estos países que acaban colapsando suelen aumentar sus niveles de deuda de forma masiva en muy poco tiempo, y esta deuda deberá ser pagada por sus habitantes a través de impuestos y tasas que aumentarán a gran velocidad. Y si no se decide aumentar estos impuestos, es muy probable que el dinero se devalúe a un ritmo muy superior, y como consecuencia de esto la población podría llegar a empobrecerse a gran velocidad, produciendo situaciones extremas que podrían desencadenar en la falta de bienes de primera necesidad para la mayoría de la población de estos países. Como vemos, la deuda de Estados Unidos respecto al PIB se ha elevado en menos de un año del 100% al 130%, pero no es el único país con altos niveles de deuda. Aquí podemos ver los países con un mayor nivel de deuda sobre el PIB, donde podemos destacar algunos como Japón con un 257% de deuda, Italia, Grecia, Francia, Canadá, España, Reino Unido o Singapur, entre otros, son países que superan el 100% de deuda sobre PIB en 2021, habiendo elevado esta deuda de forma extrema tras el famoso acontecimiento de la pandemia que ha afectado a todos los países. En resumen, si miramos la historia de las grandes quiebras de diversos países, se han repetido estos tres patrones en todos los colapsos de la historia, dejando a muchos países arruinados durante varios años y con consecuencias devastadoras sobre sus habitantes. En todos los casos hubo un gran evento que fue el detonante de una ralentización en la economía del país. Después se comenzaba a imprimir dinero de forma masiva devaluando la moneda, y por último los niveles de deuda crecían a tasas
tasas excesivamente elevadas. Y esta situación es exactamente la que estamos viviendo en la actualidad en la mayoría de países tras la famosa pandemia. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? ¿Puede colapsar el mundo en los próximos meses o años? Déjame tu opinión en los comentarios y si quieres entender más acerca de este posible colapso, mira este vídeo y suscríbete para seguir aprendiendo cómo funciona realmente la economía. Crack bursátil.